del Señor. Vamos a recibir la palabra viva, palabra eficaz, palabra siempre poderosa en la palabra de Dios. Amén. Gracias por su presencia. Gracias a Dios por su palabra. El evangelio que el apóstol Pablo llegó predicando a la región de Galacia, el evangelio de la libertad. Ese es el tema central de la carta a los Gálatas. La libertad plena en Cristo Jesús. La libertad del poder del pecado. La libertad de la justificación por obras. La libertad de las obras de la ley mosaica. La libertad de las tradiciones del judaísmo. La libertad de las tinieblas. La libertad de los complejos, la libertad de los sistemas humanos, la libertad de la condenación, la libertad de la amargura, la libertad de la ansiedad, la libertad de la depresión, la libertad de la incertidumbre, la libertad de las acusaciones, la libertad de lo que los demás piensan, la libertad de la aprobación de los hombres. Libres, libres, libres en Cristo. Esa es la insistencia del apóstol para con los hermanos allí en Galacia, pero la insistencia del Espíritu Santo para con su iglesia en todos los tiempos, que seamos gente libre, verdaderamente libre. Las religiones inventadas por los hombres, llámese judaísmo o cualquier religión, llevan a las personas a una esclavitud peor de la que se encontraban antes de practicar dicha religión. Pero no hay libertad más maravillosa que la que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Puedes estar físicamente preso como el apóstol Pablo, pero con un espíritu libre en el Señor. Puedes padecer persecución, dolencias, sufrimientos, ataques y aflicciones, porque es parte de la vida en Cristo. Pero tienes esa libertad gloriosa de los hijos de Dios. Como usted recuerda a aquellos jóvenes que fueron echados en el horno, ¿cómo era que se llamaban? No, Pedro, Jacobo y Juan no eran, no. ¿Cómo era que se llamaban? Esos, Sadrach, Mesach y Abednego. Que los ataron y los echaron al horno, pero dice la Biblia que estando en el horno se paseaban en medio del fuego, libres aún en medio del fuego. Esa es la enseñanza de Gálatas, libres en el espíritu, en el fuego de la prueba, en medio de las acusaciones que te hacen, de las voces que se levantan contra ti, de los ataques, de las aflicciones. Tú puedes gozarte, pasearte en medio del fuego. Eres libre en Cristo Jesús. Los demás, tus enemigos, los que quieren verte mal, te quieren ver triste, deprimido, angustiado, sin saber qué hacer, pero cuando te vean van a ver un hombre, una mujer libre, gozoso, que adora a Dios, que en medio de las dificultades le da la gloria al Señor, que se fortalece en el Señor, porque eres libre. Así viven los libres hijos de Dios. Pueden experimentar el gozo de su Padre Celestial en medio de las circunstancias más contrarias. La iglesia del Señor allí en Galacia disfrutaba de esa libertad. Lamentablemente, allí, aquella iglesia, llegaron los que querían imponerles otra vez la esclavitud de la religión judía. Y dice Pablo a los Gálatas, capítulo 2, verso 4, dice: a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad
que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Note la expresión que el apóstol utiliza, falsos hermanos. Es decir, que sí eran hermanos, pero eran falsos. No eran originales, ¿sí? No eran genuinos. Parecían, pero no lo eran. Parece que las iglesias en Galacia se habían hecho famosas a causa de la libertad que tenían en el Señor. Los hermanos allí en Galacia se constituyeron como en un ejemplo de vida en Cristo para la demás gente, las demás congregaciones. Sus vidas eran vibrantes, a pesar de la adversidad, estaban llenos de gozo, del gozo del Señor. A pesar de la oposición, se llenaban cada vez más del Espíritu Santo, vivían en victoria, y esto despertó como los celos o la envidia de los religiosos judíos. Tú debes saber que cuando tú vives en la libertad de Cristo Jesús, cuando vives en el gozo del Señor, cuando vives en su presencia, no va a faltar aquel que se va a incomodar contigo, aquel que va a sentir celos o envidia, y por qué ella vive tan gozosa con esa situación, con ese problema. Yo tengo más plata que él, pero él vive más feliz que yo. ¿Qué es lo que él tiene? Él tiene la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y eso es lo que queremos insistir con esta enseñanza en esta noche. Entonces, esa vida que ellos llevaban tan bendecida, tan vibrante, tan llena de Dios, despertó los celos de los religiosos judíos, que introdujeron a estos falsos hermanos entre ellos. O sea, en la iglesia se introdujeron falsos hermanos. ¿Y cuál era el objetivo de esos falsos hermanos? Espiar la libertad de los creyentes allí en la iglesia. Los religiosos le dijeron: vaya, ustedes introduzcanse entre ellos y espíen allá a ver por qué viven así, por qué son tan gozosos, tan bendecidos, tan felices. Había una incomodidad. Y hermanas, amados, debemos ser cuidadosos y cautelosos con los falsos hermanos. Fue un mal que atacó a la iglesia desde sus comienzos. Uno diría: pero no, en esa iglesia todos eran hermosos, todos eran genuinos, todos eran espirituales, todos eran llenos de amor y amaban a Dios. Y alguien pudiera pensar así, pero lamento que sea yo quien tenga que decirlo, pero siempre ha habido falsos hermanos, siempre. Cuando el apóstol Pablo menciona esa larga lista de sufrimientos y peligros por los que él había pasado, por allá en la segunda carta a los Corintios, él dice muchas cosas por las que él sufría o por las que él padeció sufrimiento, y dice sufrimientos como persecuciones, naufragios, dice peligros de los judíos, peligros de los gentiles, peligros de los de la ciudad, peligros del desierto, y dice peligros entre falsos hermanos. Es decir, que él vivió en carne propia el peligro que es estar rodeado de gente falsa. Y él entonces dice: allí en Galacia se presentó ese problema. Esto no nos debe asombrar, porque no solo hay falsos hermanos, también hay falsos maestros. Segunda de Pedro capítulo 2 verso 1, hay una amonestación allí muy interesante. Usted debe saber la verdad. Usted debe saber la realidad de las cosas. ¿Para qué? Para que se afirme en el Señor. Segunda de Pedro 2:1 dice:
Pero hubo también falsos profetas en el pueblo. Esto se está refiriendo al pueblo de Israel. Dice, como habrá también entre vosotros. O sea, así como en el pueblo de Israel hubo falsos profetas, así también habrá entre vosotros en la iglesia falsos maestros. ¿Qué van a hacer esos falsos maestros? Dice, introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos, escuchen, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales, o sea, por causa de esa gente, el camino de la verdad será blasfemado, ¿sí? Hoy estaba oyendo una noticia muy triste por ahí de una denominación en la noticia, no sé si vieron ustedes, casi no veo noticias, leo los titulares y en un titular leí 3 pastores fueron tomados presos porque abusaban de una menor de edad. Es algo que duele y por causa de eso el camino de la verdad es blasfemado. O sea, la gente oye eso y dice, miren, esos son los, y ahí nos acusan a todos. Por causa de ellos, este camino de la verdad es blasfemado. Y sigue diciendo el apóstol Pedro, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. O sea, verán el evangelio como un negocio, como un mercado persa, mercadería con palabras fingidas. Sobre los tales, sobre ellos, ya de largo, ya hace mucho tiempo que la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Entonces, falsos hermanos, falsos maestros, también habla de falsos testigos, de falsos apóstoles. Ahora, esto no es para alarmarse, ni para arrancarse los pocos pelos, ni para descarriarse, ni para decir entonces la iglesia está contaminada. No, no, señores. La iglesia del Señor, la verdadera iglesia del Señor, la cual el Señor amó y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, esa iglesia es pura. A los ojos de Dios es perfecta por la obra que Él realizó en la cruz. Él ya la ha purificado con el lavamiento del agua por la palabra. Esa iglesia es una iglesia, escuche como dice, una iglesia gloriosa, que no tiene ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que es santa y sin mancha. La iglesia del Señor, la verdadera iglesia del Señor, que Él la conoce y sabe quién es y cuál es, ya está ataviada, adornada con la gracia y la hermosura del Espíritu Santo. Es por eso que un día no muy lejano dice la Biblia que el Señor a esa iglesia se la presentará a sí mismo. No se la va a presentar a otro porque no hay otro. Se la va a presentar a sí mismo. De tal manera que la verdadera iglesia del Señor no se contamina. Como le dijo un hombre de mucha sabiduría a una hermana, le dijo, la gente buena no se daña. Puede estar rodeado de falsos hermanos, pero los verdaderos permanecen fieles a la verdad. Puede ver uno que falsea y otro que hace, pero usted debe contarse dentro de los genuinos. O sea, usted debe saberlo, usted que está comenzando y los que llevamos algún tiempo, que siempre ha habido falsos hermanos. Ay, pastor, pero usted qué está diciendo, Dios mío, en toda la iglesia. No, le estoy diciendo la verdad, lo que dice la Biblia. Ha habido falsos hermanos, ha habido falsos maestros. Mire lo que dijo el Señor Jesús en alguna ocasión a los 12. Les dijo, no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo. ¿Cómo le parece? ¿Ah? Qué terrible, ¿no? Dios mío.
Yo los escogí a ustedes los 12, y uno de los que escogí es diablo. ¿Hablaba de quién? De Judas Iscariote, porque él lo iba a entregar y era uno de los 12. Entonces, pastor, ¿qué vamos a hacer con tanta falsedad? Se metió la falsedad a la iglesia, se acabó esto. No, esto precisamente se permite por Dios para asegurarnos de que somos de los verdaderos. El apóstol Pablo dice, pruébese cada uno a sí mismo. Pruébese cada uno a sí mismo. Que usted diga, gracias a Dios, por su gracia sé que soy un creyente genuino, creyente verdadero, que la obra en mi vida es una obra realizada por el Espíritu Santo. Él me tomó, me reveló su nombre, su palabra. Aquí estoy en su presencia. Yo mismo, como predicador y maestro de la palabra, debo estarme probando constantemente para presentarles a ustedes la palabra genuina, la palabra sin mezcla, la palabra clara del Evangelio, la palabra que los afirme en la verdad. Pero además de eso, para que nos afirmemos, esto es para que nos probemos, pero a la vez para que nos afirmemos. No es para que te desanimes. No, pero vea ese hermano tan falso que salió. Yo creo que la mayoría de ustedes conoce algún falsete, ¿verdad? Alguien salió falso. Eso no es para que te desanimes ni para que te descarríes, sino para que te afirmes. Te afirmes en el Señor. ¿Cuánta gente ha dejado el Señor, ha dejado su iglesia porque un hermano le falló, porque le falseó? Pero es que estoy predicando esto para que sepamos que es así. Primero, para que nos afirmemos en la verdad que tenemos, y segundo, para que nos probemos, ¿verdad? Para que probemos que somos realmente libres en Cristo Jesús. Note cómo el apóstol Pablo insiste a los Gálatas y el Espíritu Santo a nosotros. Gálatas 5, capítulo 1, allí en el capítulo 5, verso 1 dice, allí en la carta a los Gálatas, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Note esa palabra. Recuerde que el tema de la carta a los Gálatas es la libertad en Cristo Jesús. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis sujetos a leer este versículo en otras versiones. Dice la primera, Cristo nos dio libertad para que seamos libres. Por lo tanto, manténganse ustedes firmes en esa libertad y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Otra versión dice, entre signos de admiración, dice, Jesucristo nos ha hecho libres. Alguien podría decir amén. Jesucristo nos ha hecho libres. Él nos ha hecho libres de verdad. Así que no abandonen esa libertad ni vuelvan nunca a ser esclavos. Amados hermanos, amadas, no se debe esclavizar de nada ni de nadie. Manténgase libre en el Señor. El único yugo que debemos llevar ahora es el yugo ¿de quién? De Cristo Jesús. Y hasta donde yo sé, ese yugo es fácil, ¿verdad? Yugo en la Biblia es símbolo de esclavitud y de servidumbre. A los esclavos le colocaban a veces un yugo que era un artefacto de madera aquí y le ponían las manos ahí lo amarraban ahí al esclavo. Así iban los esclavos por las calles, era el yugo de esclavitud. Y también era el artefacto que se colocaba a los bueyes para tenerlos siempre ahí mirando hacia abajo y trabajando en la tierra. Entonces, yugo en la Biblia es símbolo de esclavitud y de servidumbre.
Pero Cristo dice que su yugo es fácil. Es decir, que no es un yugo insoportable como el yugo que teníamos del pecado. ¿Recuerda usted cuando tenía el yugo del pecado? Cuando era esclavo del pecado, cuando no tenía sosiego en su alma, no tenía paz. Iba y venía, hacía y deshacía, y usted era una intranquilidad, un desasosiego y no sabía qué hacer y a dónde ir, desesperado, dice el salmista, en un pozo de desesperación. Así era el yugo que teníamos, porque estábamos ahí bajo ese amo cruel y despiadado llamado pecado, llamado diablo y Satanás. Así estábamos. Pero ahora tenemos un amo que es misericordioso y bueno, es fiel. Yo quiero que usted note que esto es como una paradoja, ¿no? Algo como una aparente contradicción, pero no lo es. Dice, por un lado somos libres, pero por el otro lado seguimos siendo esclavos. Libres del pecado y de todo lo que les he mencionado, ¿verdad? Cristo destruyó y pulverizó todos esos yugos con su obra en el Calvario. Él los deshizo. Pero ahora, por otro lado, somos esclavos. Tenemos un yugo. ¿Se dan cuenta? No es que quedamos sin yugo ni dejamos de ser esclavos. Ahora tenemos el yugo de Cristo y somos esclavos de Cristo. Pero lo más maravilloso es que ser esclavo de Cristo Jesús es ser verdaderamente libre. Eso es lo que Él nos ofrece. Esa es como la divina paradoja que el apóstol nos la da a conocer allí en Romanos de una manera magistral. Romanos capítulo 6, verso 1 en adelante. El apóstol Pablo presenta esa paradoja que a mí me deja asombrado. Dice, ¿qué pues? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, ¿seguiremos pecando para que la gracia abunde? Romanos 6:2 dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Os veis? Parece que algunos todavía no lo saben, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Eso hay que saberlo. Si usted ya fue bautizado en Cristo, fue bautizado en la muerte de Cristo. Murió, y dice el verso 4, Romanos 6, porque somos sepultados, no solamente muertos, sino sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y escuche otra vez, sabiendo esto, note que no es solo sentirlo, hay que saberlo. ¿O no sabéis, dijo allá, que los que habéis sido bautizados en Cristo habéis sido bautizados en su muerte? Eso hay que saberlo. Y ahora en el verso 6 dice, sabiendo esto, hay que saberlo, porque el Evangelio es ese conocimiento de la verdad que nos hace libre. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿A quiénes son los que vuelven a dejarse colocar el yugo de la esclavitud o de la religiosidad? Los que ignoran esto. Cualquiera los engaña. Pero Pablo dice, sabiendo esto, ¿qué es lo que hay que saber? Que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Esa naturaleza indómita, esa naturaleza pecaminosa, esa naturaleza que nos movía como títeres, ya fue crucificado juntamente con él. Eso hay que saberlo para poder disfrutarlo. Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado.
Verso 7 de Romanos 6. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, note otra vez la palabra, sabiendo, ya van 3 veces en 9 versículos que él apela al conocimiento por experiencia. Eso se llama la ley de la primera mención o la ley de la mención repetitiva. Cuando algo se menciona muchas veces es que el autor bíblico quiere enfatizar en eso, saber, sabiendo, ahora sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Escuche lo que sigue. Así también vosotros, allá todos los creyentes que están aquí en esta noche, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Usted que considerarse muerto al pecado, que si no se considera muerto al pecado, va a seguir pecando. Pastor, pero es que yo todavía como que estoy vivo. No, es que tiene que considerarse muerto. Considere que está muerto. O sea, piense y acepte que está muerto el pecado. Porque si está muerto el pecado, vivirá para Dios. Verso 12 de Romanos 6. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No, ya el pecado no es nuestro rey, por eso dice no reine. El pecado es como un rey, como un señor que quiere dominarlo a usted, que quiere tomar posesión. No reine ese rey, no reine el pecado en vuestro cuerpo, para que lo termine obedeciendo como un esclavo. Recuerde, libres en Cristo. Usted no fue llamado a ser esclavo de un impulso carnal. Usted no fue llamado para dejarse llevar por sus impulsos, hermano. Es que me tomó un impulso. No lo deje que lo gobierne. No, para que no lo obedezca. Verso 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Oiga, su cuerpo, todos sus miembros, mire, desde la coronilla hasta la cabeza, tóquese la coronilla, algunos la tenemos ya destapadita, gracias a Dios, desde la coronilla hasta su cabeza, tóquese, todos esos miembros que usted tiene, todos, no los debe presentar al pecado como instrumento. ¿Qué están viendo tus ojos? ¿Qué están oyendo tus oídos? ¿Qué está hablando tu boca? ¿Qué está sintiendo tu corazón? ¿Qué están haciendo tus manos? No presentéis vuestros miembros al pecado, no se los presente como una ofrenda, no, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Hay un himno muy antiguo que habla de esa consagración, de mirar lo recto, de que mis pies caminen, de que mis manos guíen hacia la verdad. Esa boca que hablaba palabras soeces, esa boca que lanzaba veneno, ¿no? Esa boca ahora es un instrumento que proclama la verdad, la justicia, la misericordia. Esas manos que golpeaban y maltrataban, ahora son manos que bendicen. No es posible que un hijo de Dios que ha sido libre en Cristo Jesús ande maltratando y golpeando. Si esas manos son para
levantarlas al Señor en adoración, todo su cuerpo, su ser, todos sus miembros, hasta sus genitales, déjeme decirlo así, déme libertad para predicar esta noche. Los solteros, sus genitales no son para la masturbación, el cuerpo no es para la fornicación, vuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo. Ya llegará el momento en que en matrimonio le entregues tu cuerpo a un hombre, a una mujer, pero tu cuerpo, incluyendo tus genitales, le pertenecen a Dios y no se me escandalicen por eso. La Biblia dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma, y termina el versículo diciendo, y cuerpo. Toques el cuerpecito que tiene, ese es todo para el Señor, todo para Él. Atención los chicos que se están desarrollando, las chicas que están desarrollando, ese cuerpecito no es para manoseárselo ni para dejarlo manosear de nadie, no, es para el Señor, santificados en espíritu, alma y cuerpo, eso es ser libre. Ay, yo no soy libre de la droga, ni de la cerveza, ni del cigarrillo, pero se puede ser esclavo de otras cosas igual. Es que esa no es solo una esclavitud, actitudes, soberbias, altanerías, hábitos que ya no corresponden a los hijos libres de Dios. Verso 14, estoy en Romanos 6. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Mire otra vez, el pecado es como un señor. No se puede enseñorear de nosotros, pues no estáis bajo la ley. Eso era lo que le decía Pablo a los Gálatas. ¿Ustedes quieren volver a la ley de Moisés? Entonces el pecado se va a enseñorear de ustedes otra vez. Si vuelven a la ley de las obras y de la justificación por obras, entonces Cristo murió en vano. Verso 15 de Romanos 6. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? No, señores, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para vida? Verso 17. Pero gracias a Dios, escuche, gloria a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, tiempo pasado, éramos esclavos del pecado, ya no eres esclavo. Cuando eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina, la palabra de gracia a la cual fuisteis entregados. O sea, la obediencia a la fe trajo la libertad. Verso 18, ya voy a comenzar a terminar. Verso 18, los que tengan Biblia en su casa, lean conmigo Romanos 6, 18. Hace mucho que no leemos la Biblia juntos, ¿verdad? Romanos 6, 18. Romanos 6, 18 a la cuenta de 3. Romanos 6, 18 dice 1, 2 y 3. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Otra vez, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Note ese versículo, con ese versículo termino. Voy a leerlo en otra versión. Y liberados del pecado os habéis hecho esclavos de la justicia. Otra dice, ustedes fueron liberados del pecado y ahora son esclavos. Oiga, ustedes fueron liberados del pecado y ahora son esclavos del bien. Qué maravillosa paradoja tan interesante. Por un lado, libres, pero por otro, libres del pecado, pero esclavos de Jesucristo. Pero ser esclavo de Jesucristo realmente es ser verdaderamente libre.
Y yo quiero que usted entienda, hermano, hermana y amigos que están decididos por Cristo, no se deje quitar su libertad por nada ni por nadie. Siga siendo ese hombre, esa mujer libre en Cristo. Libre del pecado, libre de todo lo malo, libre de todo. Sea un hombre libre. No libre para hacer lo que usted quiera, sino libre para hacer lo que Dios quiere. Colóquese hoy juntamente conmigo en las manos de ese amo y Señor llamado Jesucristo. Y dígale, Señor, yo quiero ser esclavo tuyo, porque siendo tu esclavo no seré libre, no seré esclavo de nadie. Siendo tu esclavo, seré libre de todo. Qué maravilloso es ser libre en Cristo. No permita que nada ni nadie le quite su libertad en Cristo. Sea libre, goce de la libertad. Haga como esos muchachos, paséese en medio del fuego. No se deje esclavizar de la depresión, de la tristeza, de la amargura. No se deje poner esas cadenas. No, ya usted fue libre. Aunque esté en la situación más crítica, usted es libre. Pablo está en una cárcel y decía, soy libre en Cristo Jesús. Es el tema de Gálatas. Disfrute de la libertad en Cristo. Que su vida sea un ejemplo de libertad. Guárdese para Dios. Guárdese de los falsos. Guárdese. Sea de los genuinos. Que Dios lo vea a usted y diga, he aquí un verdadero hijo de Dios. Tiene sus debilidades, comete errores. No es perfecto todavía, pero es un hombre, es una mujer que ama a Dios. Es un hombre, una mujer que donde esté, no importa si le miran, lo están mirando o no necesita policías, porque su libertad la recibió de Cristo Jesús. Démosle gracias a Dios por esa libertad, por esa gloriosa libertad de los hijos de Dios. Bendito Señor nuestro Dios. Te adoramos a ti, Señor. Te doy gracias por hacernos libres, libres. Ahora, Señor, no hay cadena, no hay ataduras. El único yugo que queremos llevar es el yugo de Cristo Jesús, yugo fácil. Queremos ser esclavos solo de ti, Señor, porque siendo esclavos tuyos somos verdaderamente libres. Guárdanos de toda falsedad, todo engaño. Ayúdanos a vivir en tu presencia cada día de nuestra vida. En el nombre de Jesucristo, aleluya, aleluya.